Muy buenos días, bendiciones a todas. Hoy estamos felices de continuar con nuestro devocional. Ya nos aproximamos al final de la meta, estamos en nuestro día 16. Felicidades de verdad por este entusiasmo, esta alegría, esta comunión desde muy tempranito, con esta gran satisfacción de levantarnos y con la esperanza y con la motivación de escuchar la palabra de Dios. Así que hoy es un día muy especial, muy particular, en el que vamos a hablar algo que todos vivimos, son las temporadas de conflicto. Em, Hay temporadas en nuestras vidas y hay temporadas muy tranquilas, hay temporadas que son realmente desafiantes para nuestra fe, para nuestro carácter, para probar realmente dónde estamos parados en nuestras debilidades y fortalezas en cuanto a nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, de responder. Así que hoy vamos a hablar sobre estas temporadas de conflicto. Así como en la siembra hay temporadas difíciles, a lo mejor no estamos la tierra no está en condiciones aptas para recibir esa semilla, así pasa también en nuestras vidas. A lo mejor no estamos en la mejor condición, en la mejor temporada para enfrentar ciertas situaciones difíciles de pleito, de pelea, de discusión, de diferencias. Así que les voy a contar, a platicar un testimonio de una mujer que vivió desde que se casó una temporada de conflicto. Dice así: estábamos saliendo del estacionamiento en nuestra luna de miel y yo me estaba arreglando en el espejo y para asegurarme que yo estuviera muy linda para mi esposo, ¿no? Y no me di cuenta en lo absoluto de que mi esposo buscaba desesperadamente el ticket del estacionamiento, mientras una fila de autos empezaba a tocar la bocina detrás de nosotros. La voz que salió de mi esposo tenía un tono muy fuerte. Él recuerda la historia de una forma un poco diferente, pero ambos recordamos que recordamos que hubo un silencio después de esa situación. O sea, por una cosa muy simple se desató un gran conflicto en esta pareja. Fui lo bastante ingenua para pensar que si estaba en el lugar adecuado, en mi luna de miel, con la persona adecuada, el amor de mi vida, haciendo las cosas correctas, el conflicto no tenía que formar parte de nuestra relación. Creía que podía evitarse y durante los primeros años de nuestro matrimonio hice todo lo posible por ignorar, evitar y huir de cualquier discusión o conflicto. Así es, nos pasa muchísimo que queremos en el momento de la discusión, en el momento del conflicto, lo que hacemos es bloquearnos muchas veces y evitar acercarnos a esa persona o evitar que esto sea más grande. Y vamos a ver de qué manera lo podemos resolver para realmente florecer en ese aspecto de nuestras vidas. En mi mente me había convencido a mí misma de que era una increíble pacificadora, pero en realidad era una experta disimulando paz. Qué fuerte es esta frase, ¿no? Ella se consideraba que era experta en tener un ambiente de paz en su casa, en su matrimonio, en su relación, pero realmente era muy buena disimulando tener paz. Qué importante es este aspecto en nuestras vidas, que no todo lo que hagamos o lo vivamos sea realmente una apariencia. Aparentemente todo está bien, aparentemente este matrimonio marcha bien, o esta relación con mis hijos o con mis familiares marcha bien, o con mis amigos estoy bien, aparentemente, pero en el corazón hay cosas no resueltas, hay cosas sin decir y tenemos que hablar y tenemos que buscar el momento, la forma, de verdad, con la ayuda del Señor, de hablar y de solucionar estos aspectos. A lo mejor en este caso empezó con algo muy insignificante, un pleito a la entrada de un estacionamiento, pero después eso se va convirtiendo en un círculo vicioso que no para. Aparentaba
que había paz reprimiendo mis emociones hasta el fondo y luego me aguantaba en mostrar mi afirmación y afecto. Evitaba las conversaciones en las que se podían compartir las diferencias de opinión, aún siendo entornos seguros y respetuosos. Así que en el fondo hay un miedo de hablar las cosas. En el fondo también es no ser valientes para expresar lo que estás sintiendo, la molestia, el enojo, lo que te hizo en ese momento desesperarte. A lo mejor te lo guardas para que esto no crezca. Y sí debemos ser pacificadores, pero sí también debemos resolver los conflictos, no dejarlos en pausa, no dejarlos escondidos, no aparentar que las cosas van bien cuando están muy mal y eso no nos va a ayudar en ningún tipo de relación. Necesitamos enfrentar los problemas con la verdad de Dios. No me daba cuenta de que estaba privando a nuestra relación del crecimiento y la intimidad que producen las conversaciones amorosas y redentoras. En mi mente el conflicto se sentía como el enemigo y lo opuesto a la paz. Sin embargo, he aprendido que el conflicto no es lo opuesto a la paz, es la oportunidad para que haya paz. Cuando huí del conflicto, huí de mi oportunidad para que la paz reinara en nuestra relación. Así que es una forma de evitarlo, es una forma de escapar de esa solución. Y el conflicto nos ayuda, todo el tiempo vamos a tener conflictos, todo el tiempo vamos a tener diferencias. Cada mente es un mundo, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Así que necesitamos ser esas personas que lo enfrentan y que nos sentamos a hablar las cosas y Dios nos va a dar la sabiduría para ver en qué momento abordarlas, ¿no? También ser sabios y no en el momento así fuerte, caluroso de la discusión, querer solucionar las cosas, sino en el momento en el que más estamos tranquilos, llenos del Señor, de decir, bueno, ahora sí, yo creo que tengo la capacidad de hablar porque ya lo oré, estuve orando, ya estuve meditando en esto. A lo mejor tú fuiste el que se equivocó o a lo mejor tú eres el que tienes que rendir cuentas, pedir perdón, o a lo mejor es la otra persona, pero siempre debemos llegar a un acuerdo, ¿no? A una solución de ese conflicto. A lo largo de la escritura vemos que donde quiera que haya conflicto o división, Dios siempre se mueve en esa dirección para restaurar la relación rota. Por eso vamos a leer, abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo 5:9, que dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, también en otras versiones dice, bienaventurados los que procuran la paz o los que trabajan por la paz. Entonces, si lo leemos un poquito al revés, ¿quiénes serán llamados hijos de Dios? Los que trabajan por la paz, los pacificadores. Así que tenemos un reto por delante, que nuestras bocas sean para encontrar la paz en medio de la guerra, en medio de la situación, y tenemos que ser, para ser nombrados o llamados hijos de Dios y para ser dichosos, bienaventurados, dice el Señor, bienaventurados, sumamente alegres, sumamente dichosos los que trabajan por la paz, los que procuran la paz o los que son los pacificadores. Así que somos llamados a ser pacificadores en nuestra casa, en nuestro empleo, en la calle, donde vayamos. Vamos a llevar esta bandera blanca de la paz y porque ahí vamos, seremos reconocidos como hijos de Dios. Pero si nosotros somos todo lo contrario, ¿a quién estamos haciéndole caso, no? A las obras infructuosas del diablo que nos manipulan, que nos quieren siempre tentar a caer, que nos quieren llevar a un pleito que a lo mejor es irreversible lo que digamos, a lo mejor vas a dañar tanto a esa persona que va a ser muy difícil poder contentarnos con ella, va a ser difícil retomar la relación. Así que busquemos esa forma de ser pacificadores como hijos de Dios.
Y fíjese cómo el Señor siempre se mueve a esa dirección para restaurar la relación rota. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la relación pura con Dios se rompió. Pero ¿qué hizo Dios? Él hizo el primer movimiento, buscándolos, vistiéndolos y luego proveyendo un nuevo pacto para que la relación pudiera ser restaurada. Hizo lo mismo por mí. Cuando estaba lejos de él, viviendo a mi manera, su espíritu me trajo hacia un amor que no merecía. Así que el Señor, aún viendo el pecado y la caída del hombre, se acerca a ellos, lo cubre esa vergüenza, hace lo posible por restaurar la relación. Como estaban, como habían pecado, no tuvieron que ser destituidos del paraíso, de la gloria de Dios, pero el Señor aún así trajo este nuevo pacto de gracia por medio de su Hijo Jesucristo para traernos esta salvación y para traernos nuevamente a Él, para tejer nuevamente el puente de la salvación, el puente de la comunión, el puente de la presencia de Dios y restaurar la relación. El Señor es un gran restaurador de relaciones, de, de volver a tejer esos puentes. Así que nosotros tenemos el carácter de Cristo, la mente de Cristo, y somos también llamados pacificadores cuando restauramos relaciones. Así que, amada familia, estamos llamados a ser pacificadores y en las temporadas de conflicto, de verdad encontrar la paz, buscar la solución, orar al Señor, morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, porque muchas veces eso nos aleja de pedir perdón, de hablar con otra persona y decirse, ahora en medio de nosotros está el Señor, arreglemos esta situación. Amén. Adelante, Edi. Muy buen día, bendiciones. Hola, buenos días, muchas gracias. Y como bien decía Celi, el conflicto es parte natural del ser humano, de nuestro día a día. Va a llegar el conflicto, es inevitable hasta cierto punto, porque tenemos diferentes formas de pensar, porque tenemos diferentes formas de sentir acerca de un tema. Y esto nos va a provocar vivir en constante conflicto, ya sea con familia, vecinos, etcétera. Pero muchas veces evitar el conflicto, o mejor dicho, huir del conflicto, no significa buscar la paz. A veces confundimos esa parte de, pues yo no me gusta el conflicto, mejor me voy, mejor evado y trato de huir pensando que se va a solucionar, pensando que esta es una respuesta sabia de parte de Dios. Y el guardar silencio en realidad puede empeorar el conflicto que estamos teniendo. Y quiero compartirles que en alguna temporada de mi vida trabajé con mi esposo como por 3 años. Entonces todos los días íbamos de la casa al trabajo, él manejando y yo de copiloto. Y no sé si ya se dieron cuenta, pero me gusta hablar mucho. Entonces soy de hablar y hablar. Y de repente en el camino había días en que él iba completamente en silencio, pero completamente en silencio. Yo era así como, mira, este edificio es muy alto, los pájaros cantan, o sea, para sacar conversación y él en silencio. Entonces en mi cabeza empecé a pensar, híjoles, algo hice mal, está enojado, ¿por qué no me habla? Y empecé yo a generar en mi cabeza este conflicto interno del por qué no me estaba hablando. Y la verdad me empecé a sentir incómoda, empecé a sentir algo estoy haciendo mal en estas culpas internas, lo que nos decimos. Y lo que quiero compartir contigo con esto es que tampoco se trata de buscar conflicto donde no lo hay, porque al hablar con él, al expresar, oye, me siento, que estás enojada o que pasó algo, él me decía, pues no, o sea, hay veces que no tengo un tema, ¿no? No tengo un tema de conversación, él es introvertido, yo soy extrovertida, pero para mí era como, pues si no me hablas, está enojado, ¿sabes? Entonces, creo que el punto importante es también el poder reflexionar en nosotros, en ver que a lo mejor el conflicto que estamos teniendo ni siquiera es de la otra persona, puede ser generado por nosotros, por nuestros pensamientos y qué importante es poder hablar acerca de cómo nos sentimos en esto, no de la situación en sí, de llegar a juzgar o decir es que tú me haces, es que tú eres, ¿no? Desde el juicio, sino hablar de nosotros, de esta situación me hace sentir triste o me hace sentir confundida, no sé, y poder buscar la paz, como bien
bien lo estaba diciendo él, ¿no? Y bueno, para ello quiero que leamos en Efesios 4 en el versículo 15 y 16. Ahí en tu Biblia, Efesios 4 15 16 dice, más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Es la versión Dios habla hoy. Y aquí estamos instruidos o llamados a buscar la verdad y decir la verdad en amor, como Jesús lo hizo con nosotros y como hemos venido aprendiendo de cómo Jesús tuvo estos encuentros con las personas que transformó. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana en el pozo, de Nicodemo en el árbol de sicómoro? O sea, con cada persona que Jesús interactuaba, no es que evitara conflictos, creo que les decía la verdad y los enfrentaba con la verdad, pero siempre los enfrentaba en amor, nunca en enojo, en ira o con impulsos de querer llegar a decir verdades, ¿no? Como a veces decimos, queremos llegar a decir verdades y nos escudamos en, pues es que así soy, o soy muy sincera o muy sincera y honesta y digo las cosas como son. Pero de Jesús aprendemos a ser mujeres y hombres que lleven una verdad en amor, con esta intención de buscar la paz y de ser pacificadores. Entonces, cuando buscamos la paz y nos movemos en esta dirección de la restauración, nos parecemos más a Jesús, quien fue llamado también príncipe de paz. Es muy fácil muchas veces dejarnos llevar por el conflicto, dejarnos llevar por la emoción en el momento, porque entramos en esta batalla por el poder. Pensamos en mi parte es la que tiene la razón. O yo tengo la razón, la otra persona es la que se está equivocando. Y buscamos entrar en este conflicto para ver quién tiene las de ganar o quién tiene la razón. Y creo que en lugar de restar y buscar la paz, empezamos a generar más conflicto, como la misma Biblia lo dice en un proverbio, le echamos leña al fuego en lugar de aquietar ese conflicto, en lugar de hacer una introspección y decir, a ver, Dios, ¿por qué me está molestando esto que me está molestando? ¿Qué es lo que está pasando en mi interior? Y regreso a mi ejemplo, lo que yo te decía, o sea, para mí era como algo hice mal, está enojado mi esposo, pensando cosas, pero dije, no, o sea, mi carácter es de estar hablando y por mi trasfondo pues muchas veces en mi educación era así, de, pues la ley del hielo se hace cuando algo estás haciendo mal, cuando te equivocaste, ¿no? Entonces, para mí el revivirlo ahora con mi esposo fue como otra vez este sentimiento de algo estoy haciendo mal, o es por mi culpa, ¿no? Pero, ¿sabes? Una cosa en la cabeza de mi esposo es como, pues no, simplemente pues no tengo un tema de qué hablar, ¿no? Pero no es que esté enojado, no es que hayas hecho algo malo, pero cómo esos pensamientos de nuestro pasado nos siguen haciendo mella en algunos momentos. No sé, a lo mejor si te sirvieron el refresco o el agua en una taza, estoy poniendo un ejemplo, dices, eso está mal, o por qué lo hace, o ve cómo me tratan, y empieza a salir cosas de tu pasado. Que si tú no vas con Dios y le preguntas, a ver, Señor, ¿por qué me estoy sintiendo así? Algo me está faltando, algo estoy sintiendo que me está robando esta paz y que, como te decía, a lo mejor estás buscando conflicto donde ni siquiera lo hay, ¿no? Entonces, pues es no dejar que el conflicto que estés enfrentando, o peor aún, que estés evitando, aplaste tu crecimiento. Porque si lo evitamos, si no lo enfrentamos, pues va a aplastar justo este crecimiento. Y pues necesitamos inclinarnos hoy hacia, hacia este conflicto con amor, con gracia, con sabiduría y una palabra que el Señor me ha permitido aprender en estos años por conflictos es aceptación. Y esa aceptación es decir, a ver, Señor, esto no me gusta, esto que estoy enfrentando no me encanta, pero para nada, pero lo acepto si es tu voluntad y enséñame a aprender la lección que tú tienes para mí de este conflicto, de esta situación que se está complicando en mi vida porque creo que mientras no aprendamos una lección, se va a repetir de una u otra forma hasta que Dios nos lleva a ir creciendo y semejándonos más a su carácter. Entonces, permitamos que estos conflictos sean tratados en amor, en verdad, en gracia y en sabiduría
y que sea justo este catalizador para que podamos florecer en cada área de nuestra vida, sea en un matrimonio, sea con nuestros hijos, sea en nuestra área laboral. Que estos conflictos los llevemos a los pies de Jesús, de quien es el príncipe de paz. ¿Amén? Amén. Amén. Así es. Tenemos que enfrentar el conflicto de una manera amorosa, una manera pacífica, Ujú. sin que esto crezca, ¿no? Al contrario, realmente que haya soluciones y el Señor nos va a dar ese entendimiento, esa sabiduría. Eh, Vamos a profundizar en este tema leyendo Mateo 5:23 al 24. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que para el Señor es demasiado importante. Dice, ¿por qué crees que la paz es tan importante para nuestro Padre Celestial? Es muy importante. Él no nos concibe enojados, Él no nos concibe sentidos con otra persona, ¿no? Pasa mucho de que, ay, estoy sentida con esa persona, ¿no? O sea, sentida es como decir, me hizo algo, a lo mejor la otra persona ni cuenta se dio, pero yo me siento mal por lo que me hizo, ¿no? Y eso empieza, en eso me empieza a haber alejamiento, ¿no? Y es muy importante ser cercanos en la iglesia del Señor, en la familia de Dios, tenernos confianza, hablar lo que tenemos que hablar, por duro que parezca, pero en santidad y en amor, ¿no? Sin juzgar, sin señalar, sin a lo mejor enfrentar a esa persona duramente, sino realmente en amor y resolver ese conflicto. ¿Hay alguien a quien hayas herido u ofendido? O tal vez sientas que algo anda mal en la relación por sus acciones hacia ti. ¿Cómo puedes trabajar por la reconciliación en esa relación? ¿Te sientes que que algo anda mal, que alguien te ofendió? ¿Cómo puedes trabajar? Acuérdense que bienaventurados los que trabajan por la paz. Así que es trabajar por ella, no solamente como que se da de la nada, sino que avanzar, a enfrentarla con sabiduría y amor del Señor, con la gracia con la que Él también se acerca a nosotros, con el amor con el que se acercó a Adán y a Eva, aún cuando fueron desobedientes, rebeldes y cayeron en pecado, aún el Señor se acercó a ellos en amor para vestirlos con pieles. Así que nosotros también necesitamos reflejar ese amor, esa gracia de Dios en nuestras vidas y hacia los demás. Y para cerrar este tema y orar, bien lo decía Eri hace un momento en Isaías 9:6, dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que ese es nuestro Señor, es nuestro príncipe de paz y nosotros somos llamados a ser pacificadores y y a tener templanza, sabiduría, honestidad, humildad en las temporadas de conflicto. Decir, chin, me equivoqué, la regué, voy y me acerco para ofrecer este perdón. O también ser esa persona, esa alianza para otra persona, para otra relación, para que esta relación se reconstruya con las cuerdas de amor del Señor y con el amor y la paciencia y la tranquilidad que solamente nos puede dar nuestro Señor. Así que seamos esos trabajadores por la paz y vamos a ser sumamente dichosos, sumamente bendecidos, bienaventurados nos llamarán y nos llamarán verdaderos hijos de Dios. Amén.